Habiendo llegado ya a esta segunda semana, estar en martes, hemos escuchado un pasaje del Antiguo Testamento del profeta Isaías y también el Evangelio de San Mateo, el capítulo 23 del Evangelio. Ahora que hemos entrado ya a este Evangelio de San Mateo, vamos a darnos cuenta que todo el Evangelio tiene como un carácter evaluativo. Cada vez que vamos a escuchar a partir de esta semana el Evangelio del día, nos vamos a dar cuenta que el Señor nos está evaluando, está viendo cómo nosotros vamos viviendo nuestro itinerario cuaresmal. Jesús hoy nos invita a analizar de cómo se puede vivir nuestras relaciones en la comunidad. Hoy le corresponde el día a la comunidad. Interesante, porque los textos del Evangelio de este día y también la primera lectura nos hacen referencia a la vida comunitaria, los elementos de la vida comunitaria, los elementos de quienes coordinan la vida comunitaria, los jefes, los maestros, perfectamente bien los sacerdotes, las religiosas, los laicos comprometidos que tienen comunidades, los ministerios, los grupos apostólicos, etc. Hoy es una evaluación para los que tenemos responsabilidades y vale la pena entonces pensarlo también desde la experiencia de este huerto en el que ya tenemos unos cuantos meses de caminar en él. También vale la pena ver todas estas enseñanzas desde la misma familia y desde cualquier otro ambiente en el que se tengan criterios fundamentales para poder construir un nuevo criterio de vida. Fíjese bien, el punto particular del Evangelio que hoy debemos examinar es el manejo de la autoridad. O sea, ¿cómo ser un jefe? ¿Cómo ser un líder? ¿Cómo ser responsable de una comunidad? Puede ser una comunidad no cristiana, pero podría ser también una comunidad cristiana. ¿Cómo coordinar una comunidad? ¿Cómo ser líder en la iglesia? Cuando leemos cuidadosamente el Evangelio, nos hemos dado cuenta que tiene claramente dos partes el Evangelio. Estas dos partes son en realidad, podría decirse que en todo caso, las dos caras de una misma moneda y ambas constituyen el mensaje central. Veamos la primera cara de cómo se puede vivir la autoridad en la comunidad. Llámese sacerdote, llámese religiosa, llámese agente de pastoral, delegado, catequista, coordinador de grupos apostólicos, llámese cualquiera que tenga la responsabilidad, llámese presidente del país, llámese encargado de una institución pública o privada, de una empresa, no importa cuál. ¿Qué nos dice Jesús ahora? ¿Por dónde debemos ir? Entonces, Jesús empieza hablándonos de aquello que no debemos hacer, que no se puede hacer. No puede ir el camino por ahí. Si vamos por ahí, nos hemos equivocado. Comencemos. Un líder no puede ser incoherente. Un líder no puede ser incoherente. Dicen, pero no hacen. Versículo 3. Dicen, pero no hacen. La incoherencia es verdaderamente horrenda en el trabajo de un líder. Porque cuando uno no lo que dice, no lo practica, no lo vive, la gente deja de creer en nosotros. Deja de creer en el sacerdote, porque la gente lo escucha hablar muy bien, pero luego en la vida práctica, en la vida cotidiana, en la vida de las relaciones, las cosas son diferentes.
Lo mismo el papá de familia, los hijos ven a los papás y lógicamente los ven desde el principio de la autoridad, pero si no dan testimonio, no son coherentes. Entonces, ¿cómo hacerlo? No es como el papá que le dice a la hija, ¿no? Tú tienes que cuidarte, tú tienes que tener un solo novio, le dice. Y la hija le responde, ¿y usted cuántas mujeres tiene adicional de mi mamá? Claro. Coherencia. ¿Cómo hablar si no hay coherencia? No se puede hacer, no se puede ser líder de manera incoherente. La siguiente cosa que no se debe de hacer, la falta de compromiso. Dice, atan cargas, pero ni con el dedo quieren moverlas, dice el versículo 4. Se trata de maestros que no les ofrecen explicaciones, podríamos decir, a la gente, ni las motivan, ni hacen caminos pedagógicos con ellos para poder vivir las enseñanzas. Se trata de personas que simplemente imponen. Qué feo es un líder no que imponga. Una de las buenas características del huerto es que nadie impone. Aquí todos venimos, hacemos lo que podemos, nos integramos al trabajo, pues algunos que tienen unos más conocimientos van indicando cómo hacerlo, nadie se queja, porque el otro le dice, mira, eso que estás haciendo lo vamos a hacer así, y lo hace, sin ninguna queja, sin ninguna situación de descontrol por eso, es decir, de otra manera. Entonces, vale la pena darse cuenta que es importante la actitud pedagógica, que es importante hacer entender que debemos tomar un claro compromiso en nuestra vida y que debemos hacer las cosas con todos, que no se trata de imponer las cosas, sino de hacerlas. Es muy lindo, ¿no? Cuando le decimos a la gente, mire, barra. Ah, pues sí, pues barra, pero ¿y usted cuándo va a agarrar la escoba? Y va a barrer usted también. O tantas cosas que decimos, no haga. A veces alguien decía en nuestra parroquia, en un momento decía, bueno, viene el momento de compartir el grano, ¿no? Compartir el maíz y los frijoles que cada año se comparten de las cosechas de la familia. Y entonces alguna gente dice, deben darle a la parroquia. Y dijo otra, ¿cómo es eso que deben darle? Debemos darle, debemos dar. Porque si el agente de pastoral, que es el primero que habla, no lo hace, ¿cómo lo va a hacer la gente? Entonces, no se trata de imponerle a la gente, se trata de hacerlo con ellos. El huerto es una clara enseñanza de este principio. El huerto y la escuela. Tercera cosa que no debemos hacer, la vanidad. Dice, todas sus obras las hacen para ser visto por los hombres. Todas las obras las hacen para ser vistas por los hombres. Lo que buscan entonces es impresionar y positivamente a los demás. Impresionar positivamente, sí, pero impresionar. Entonces, la vanidad no es el camino del líder. No, se trata de hacerlo y hacerlo con amor. Cada cosa que hagamos, hacerla con amor, no por beneplácito personal, sino porque nos gusta hacerlo, porque lo disfrutamos. Yo creo que cuando venimos al huerto, todos venimos y cada martes, que es el día que podemos, lo hacemos con todo gusto. Y venimos acá para hacer lo que sea necesario y se hace con gusto. No recibimos de esto beneplácito. Si lo hiciéramos, entonces estaríamos haciendo un principio contrario, ¿no? A la actitud de un auténtico líder. La otra cosa que no se puede hacer, el último aspecto, la ostentación. Quieren el primer puesto, dice el versículo 6.
exigen el respeto de los privilegios que la sociedad les conceda gracias a su cargo, en los banquetes que se realizan en las casas, en las ceremonias, en la vida pública, por las calles y las plazas. Eso no es lo que Jesús nos ha enseñado. La ostentación. Me llama la atención porque en algún momento se dice, bueno, un seminarista, uno que va a futuro a la vida sacerdotal, entonces a veces se va creando en el seminarista como la actitud de que debe de cambiar de categoría, que un seminarista ya no es como un delegado de la palabra en nuestra zona, que es superior. Y como es superior, que no se puede ensuciar las manos. Hay agregado a esto una incoherencia, porque el servidor, entre más responsabilidad tiene, más humilde tiene que ser y más servidor aún, que no se quita nada en la vida de nosotros por hacer las cosas sencillas de la vida, que no se quita nada, que debemos dar el ejemplo desde las cosas más sencillas, más simples. Entonces, la ostentación no es propia de los líderes, de un líder cristiano. Bueno, entonces, si eso es lo que no se debe de hacer, no debemos ser incoherentes, no ayudar para que no se haga en nosotros efectivo ese principio de la falta de compromiso, que solo imponemos pero no tenemos compromisos con nuestra vida. La vanidad, la ostentación son contrarios a los principios de un líder. Pero bueno, ¿qué es lo que debemos hacer entonces? ¿Por dónde debemos ir? Entonces, de un discípulo de Jesús se espera un comportamiento completamente diferente, completamente distinto. Jesús enseña que lo importante no es aquello que nos diferencia, sino aquello que nos une. El señorío de Dios es la base de todas las relaciones comunitarias. ¿Quién es el importante? ¿Soy yo? No, para nada. Soy un servidor, somos sacerdotes, somos servidores. Cualquiera que tiene un cargo es un servidor, hasta los servidores públicos, ¿no? ¿Quién los puso ahí? Bueno, una parte el pueblo, ¿no? Y otra la corrupción, porque como se roban los puestos, entonces bueno, pero la parte que el pueblo lo ha dado, entonces son servidores del erario público y deben de actuar conforme a esa actitud. Pero si nos referimos a la actitud cristiana, nos damos cuenta que Dios es el que debe de tener el centro en las relaciones comunitarias. Por eso Jesús nos recuerda que el verdadero maestro y director es Él, y que el único verdadero Padre es Dios. Cualquier autoridad en la comunidad está remitida a esta autoridad mayor que es el mismo Jesús. Pero tampoco quiere decir Jesús que no haya autoridad en una comunidad, como si estuviera proponiendo una vida anárquica. Jesús no nos pide una vida anárquica, esa de que una sola persona hace todo, dirige todo, manda y punto. Y se hace lo que yo digo, como lo pienso, y si lo vuelvo a pensar, pues así se hace igual. Tampoco, no es ese el principio. Es el principio del servir. Por encima de todo está el principio de la fraternidad. En función de ella, los encargados de dirigir la comunidad están llamados a reflejar el rostro de Jesús, maestro y director, y el rostro de Dios Padre. Fíjese bien, la encíclica Fratelli Tutti dice en un numeral algo respecto a todo esto. Como todos estamos muy concentrados en nuestras propias necesidades, ver a alguien sufriendo nos molesta, nos perturba, porque no queremos perder nuestro tiempo por culpa, dice, de los problemas ajenos. Estos son síntomas de una sociedad enferma,
porque busca construirse de espalda al dolor, nos dice el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí de la experiencia en la escuela y el huerto San Juan Pablo II, de que esta experiencia es un antídoto contra el acomodamiento, contra el sentirnos tranquilos, sin preocuparnos de nada? Este es un antídoto. Es un camino para la desinstalación, buscar soluciones a los problemas comunes con la fraternidad. Y cuando en el evangelio de hoy se hacen unas prohibiciones, no digas maestro, no le digas padre, ¿será que ya al sacerdote no le podrán decir padre entonces? Ya no le llamemos padre. ¿Se trata de eso? No. Se trata de recordar que dos principios. Ninguna autoridad se puede ejercer en nombre propio, sino en comunión con el único maestro que es Jesucristo, que es el director y padre de la comunidad, que con Jesús y el Padre entonces se vuelven ellos para nosotros referencia. Que ninguna autoridad se puede ejercer para satisfacción personal y honor propio, sino únicamente para el servicio de los hermanos. Recuerden, ¿no? Mateo 23:11, el mayor entre vosotros será vuestro servidor. Y quiero finalizar encajando con la primera lectura del profeta Isaías. Y quiero recordar de manera textual, ¿cómo debería de ser un servidor? Bueno, lo ha dicho el profeta Isaías. Lavaos, purificaos, apartad de mí vuestras malas acciones, cesad de obrar mal, aprended a obrar bien, buscad la justicia, defended al oprimido, sed abogados del huérfano, defensores de la viuda, entonces venid y litigaremos, dice el Señor. ¿Qué es eso? Sencillo, lo que nos propone el tiempo de la Cuaresma. Conversión. Conversión es lavarme de mis pecados, purificarme, apartarme del mal, para ser bueno. Pero ¿cómo se es bueno? Siendo justos, defendiendo al pobre. Hasta ahí es posible que ya hablemos el mismo lenguaje con el Señor y podamos intercambiar con el Señor los valores del reino. Litigar, venga, cuando tú cumplas esto, vengan y litiguemos. Bueno, ya podemos entendernos con el lenguaje del Señor, ya podemos disputar con el Señor, con la cara y la frente en alto, con quien el Señor me ha encomendado. Mis hermanos y mis hermanas, el llamado de hoy es hacer modelos al estilo de Jesús, hacer ejemplos, ser nosotros los primeros, que lo que hablemos sea lo que nosotros realmente hagamos. Que la palabra de hoy, desde este templo natural, de este árbol de mango, donde siempre celebramos, que le llamamos la Catedral del Mango, nos ayude a pensar en estos valores de reino y cómo vivirlos. Ser líderes según el mismo corazón de Jesús. Así sea.